ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú dentro de este mundo, ¿no? Entonces, el tema de hoy es cómo alejarnos de aquello que nos aleja de Dios. Mi padre este tema me lo había dado desde hace mucho tiempo, pero le comentaba yo a Cintia hace 8 días que a veces Dios te da el tema a lo mejor hoy, pero necesita que lo aprendas, que lo vivas y que incluso lo desarrolles hasta que Él diga, hasta que Él diga, no es necesariamente que te diga, es para mañana. Él puede decir, ahorita es el tema y ahorita es más, hasta le voy a decir a Cintia que se haga un lado. Le voy a decir a Lulu, a lo mejor que también se haga un lado, al que esté programado para venir a hablar, para venir a compartir. O puede que mi padre diga, ¿sabes qué? Te di el tema, pero pues necesito que lo entiendas más a tiempo. ¿Por qué? Porque va a ser una edificación primero en tu vida. Luego el mensaje tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo que esté dispuesto a escuchar, ¿no? A ver, te invito a que te vayas a Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Ahora no tenemos proyección, pero todos contamos con nuestra Biblia. Hebreos 3:12. Pues él le dijo a Dios, cuando mi pueblo se junte, si estoy en Hebreos, ¿eh? No sé, estoy leyendo el 2, perdón. Espérame. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo, que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros, días tras días, mientras se diga hoy. A lo largo de esta semana, más bien de estas semanas, Dios me ha hecho ver exactamente cómo a veces nosotros, hablando de un ser humano, vamos caminando en la calle, ya sea al trabajo, a tu día a día, ¿no? Tú te puedes levantar 6, 5 de la mañana, por la hora que quieras. ¿Y qué es lo primero que hacemos, no? Se supone que en teoría debemos de levantarnos y agradecer. Agradecer que estamos un día más en este plano para hacer la voluntad del Padre. Yo no sé si lo hagas, ¿no? Yo no vengo a enjuiciar si lo haces o no lo haces, pero deberíamos de hacerlo, ¿no? Deberíamos de hacerlo y adoptar ese tipo de comportamiento. Orar, agradecer. Lo primero que tú debes de manifestar es la entrega total hacia mi Padre, hacia tu Padre Celestial, ¿no? ¿Por qué? Porque desde ese punto todo arranca, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, no? Pues se te hizo 10 minutos tarde y ¡chin! Ya se me hizo tarde, no alcanzo el camión. Esto descompensa a lo mejor lo que en mi mente maneja mi subconsciente, que está mal. Al yo quedarme 10 minutos dormido de más, ya se perturbó mi día. Eso es lo que mi mente le dice a mi cuerpo. Y mi cuerpo lo manifiesta en ¿cómo? En correr. En correr. Normalmente que sales y dices, me meto a bañar, pero ya ni me bañé bien, ya nada más me enjuagué. O a veces ni me bañé, ¿no? A veces ni me bañé. ¿Por qué? Porque le hice más caso a mi estado sensorial, que me indicaba que había un problema, que en verdad escuchar a Dios, que Dios siempre te va a decir, guarda tu corazón y tu mente en mí. Tu trabajo, aunque esté a 10 kilómetros, 5 kilómetros abajo de tu casa, el trabajo es trabajo. Y el sustento viene del Padre. Entonces, si tú vas enfocado en que todo va a estar bien por la voluntad del Padre, obviamente todo va a estar bien. Se potencia ese sentimiento en base
de que nosotros entregamos nuestra fe al Padre, ¿no? Pero ¿a qué le damos fe? Al miedo, a la preocupación, al problema. Es más fácil caer en el pensamiento de decir, chin, ya se me hizo tarde, ya el metro va hasta el full, o el camión, o el carro, el tráfico, no desayuné, tantas cosas que vienen en un lapso pequeño del día, ¿eh? Estamos hablando de me levanté, apenas me acabo de levantar, o sea, estamos hablando de 2 horas. ¿Cuánto tiempo me hago yo Esteban, de mi casa? Bueno, yo les cuento, yo me levanto diario a las 5 de la mañana. Me voy a las 7 de la mañana de mi casa, ¿no? No desayuno, pero me levanto a meditar, a ver si ya es hora, ¿no? A ver si ya es hora de irnos, ¿no? Sí, porque la verdad les confieso, me cuesta mucho trabajo. Mi trabajo hace mucho hincapié al esfuerzo físico. Cada noche, cuando yo me acuesto a reposar, le pido a mi Padre en oración que profundice, que me permita descansar. ¿Por qué? Porque al otro día ya estoy viendo una carga, ya estoy viendo una pesadez. Y fíjense lo mal que estoy, ¿no? Estoy mal porque estoy diciendo que me quite cargas, que inconscientemente pues mi ser humano no sabe a lo mejor dimensionar qué es lo que debemos de desechar. El despertador, 5 de la mañana está puesto, pongo 3 alarmas, 5 de la mañana, 5 y media, 6 de la mañana. A las 6 de la mañana me estoy levantando, o sea, quiere decir 1 hora de preparación para poderme levantar. Y la verdad, a las 6 de la mañana luego digo, ¿me baño? ¿Por qué? Porque a donde yo trabajo tengo un baño, o sea, me puedo bañar en mi trabajo, ¿no? Entonces digo, ¿me baño o no me baño? O sea, y empiezo, son las 6 de la mañana, hoy es lunes, el metro va hasta el full. Digo, a lo mejor sí huelo mal, ¿no? A lo mejor sí huelo a baba, ¿no? A lo mejor sí llega el... No, y me ha pasado porque te subes al metro y cómo huele, vienen todos ahora sí que los babosos, ¿no? Todos los babientos, ¿no? Entonces, para esto, yo hago ese hincapié en mi vida, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me baño o no me baño? Es tomar una decisión. Para mí es súper difícil, ¿eh? Para mí es súper difícil porque digo, si me baño eso implica salir más tarde. Implica salir más tarde y si salgo más tarde, veo los 2 puntos, el bueno y el malo. El bueno del bañarme dices, bueno, pero despierto. En el momento que yo me baño, me despierto y ya voy con más seguridad y más ánimo al decir, ya voy directamente al trabajo. Si no me baño y digo, lo dejo hasta bañarme a mi oficina, digo, pues, la verdad, me puedo ir a echar un coyote de aquí en lo que llego allá, y ya llego allá y me baño entre las 8 y media de la mañana y ya estoy fresquecito. Las 2 cosas llevan al mismo punto, ¿están de acuerdo, no? Tengo que hacer una actividad que representa una acción que yo llevo el día al día para obtener ingresos para mi economía, ¿no? Entonces, Dios me decía exactamente hace rato, ¿no? O sea, deja todos los días de tu vida que hemos llevado en comunión, llevas ese proceder. Entonces empecemos a dejar todo esto, ¿no? Lo que normalmente dices que haces, pero haces mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te pierdes. Muchos de nosotros estamos bien firmes y decir, yo creo en mi Padre Celestial. Yo detecto cualquier cosa que no es de Dios y lo refreno, lo detengo, le doy salida. ¿Por qué? Porque solamente vemos de los ojos hacia afuera, hacia las personas. Pero en nuestra vida, en verdad, ¿cuántas veces lo hemos concientizado de decir, en verdad yo lo que estoy haciendo lo hago para el Padre? No me salgo de la presencia del Padre, de la guía del Padre. Hace unos días estaba yo leyendo Gálatas y habla acerca de un pasaje exactamente de los Gálatas que conocen el Evangelio, ¿no? Y está en Gálatas 1:6, me parece. Vete para allá, por favor. Tercera. Porque mi
mi Biblia está demasiado grande y no encuentro más bien las hojitas tan delgadas que traen. Ya próximamente vamos a tener la proyección de nuestra Biblia. Gálatas 1:6. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? Dios me revelaba exactamente que a veces nosotros agarramos la palabra y decimos, no, pues es que es bien fácil entender la palabra, el mensaje de Dios al día, ¿no? Si Dios te lee el versículo como tal, el que acabamos de leer, lo podemos entender porque estamos entregados a Cristo. Pero en realidad, después de que lo entendiste, ¿cómo lo hiciste? Es parte de tu vida, ¿no? Se te olvidó, la verdad es que se te olvidó. Simplemente lo entendiste. Dices, se me reveló exactamente la enseñanza, porque la Escritura habla de un pueblo, habla de una nación que conoció el Evangelio y te lo explica claro. Conoció el Evangelio, mas se distanciaron del verdadero Evangelio. Entonces, mi padre en este proceso del tema me enseñaba eso, ¿no? Tú día a día me buscas, me incluso intimas, pero ¿cuánto atesoras? ¿Cuánto en verdad guardas en tu actuar para que tú permanezcas en lo que yo siempre te he enseñado, ¿no? Lo que siempre te he enseñado es tener las dádivas que solamente yo doy. Tranquilidad, paz, fe, abundancia, todo lo bueno que proviene de Dios, exactamente cómo lo manifiestas y lo reflejas en tu vida, para decir que no te sales del evangelio verdadero, ¿no? Porque uno dice, no, es que no estoy leyendo la Biblia del diablo, ¿no? De Satanás, sino simplemente el evangelio verdadero es la palabra de Dios. Cuando nos salimos de la palabra de Dios, del entendimiento, entonces ya estamos dando prioridad al evangelio falso, ¿no? Que viene siendo el del mundo. Le estás prestando más atención al mundo, le estás prestando más atención a tu comportamiento, a tu temor, a tu diario vivir, ¿no? Vete a Isaías 29:13. Dice, el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor de mí no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Por eso volveré a despertar la admiración de este pueblo con un prodigio impresionante y maravilloso que quedará deshecha la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, es lo que yo les comento, ¿no? Normalmente llevamos un aprendizaje del día a día de nuestras vidas, pero en realidad, ¿cómo permanecemos, no? Y normalmente yo le preguntaba a mi padre, le decía, oye padre, pues entiendo muy bien tu mensaje, quiero permanecer. Son en verdad cuestiones personales muy difíciles de llevar a cabo, ¿no? No quiere decir que es imposible. Pásale, hijo, pásale. Ustedes sin pena. Es muy difícil, les confieso. ¿Por qué? Porque uno tiene que romper esos bloqueos de su corazón. Tiene que romper esos bloqueos de su forma de pensar y tiene que empezar a desechar esas creencias que fueron inculcadas a veces desde el nacimiento. ¿Cuántas veces una mamá embarazada, no hablo de ti corazón? ¿Cuántas veces mamás embarazadas desde que tienen en el vientre al bebé, empiezan a hablarle? No vamos a decir que le están hablando cosas malas, pero desde ahí viene un entendimiento del ser.
Desde que la madre intima con el papá cómo llega y le puede decir al bebé, agarrarlo y dicen, ya se movió. ¿Por qué? Porque entendió, el producto entendió. Entonces, imagínense, estamos hablando desde ese punto de entendimiento, ¿no? Cuando ya nace el bebé, vamos a hablar de Emanuel, ¿no? Un bebecito, menos de un año, ya reconoce a su papá y a su mamá, ya reconoce a sus padres, tanto así que hace rato que lo cargué se quedó así de, o sea, se queda así de, ¿quién eres tú, no? Y yo, pues soy el ungido de Dios. Entonces, sino que el bebé empieza a concientizar en su pequeño mundo, en su pequeño plano, su entendimiento a sus capacidades y a sus limitantes, ¿no? A su desarrollo, ¿no? Entonces, todo depende exactamente de Cristian y de Brenda, qué es lo que el niño lleve conforme a su desarrollo. Lo que ellos le inculquen será lo que será el reflejo de ellos, ¿no? Hace días mi esposa y yo platicábamos un tema muy, muy fuerte a cuestiones de adaptación sentimental. Rosy, una forma de ser. Ven, Rosy. Sí, no estaba preparado, pero ya saben que aquí los ejemplos tienen que ser claros. Rosy, todos la conocen como Rosy, no se llama Rosy. ¿Cómo te llamas, mi vida? Rocío. Rocío Guzmán Romero. Rocío Guzmán Romero tiene una relación sentimental con Esteban Serrano Vázquez. Entonces, Rocío Guzmán Romero tiene una secuencia de un desarrollo de vida. Fue inculcada por su madre Julia Romero y por su padre Heriberto Guzmán. Ellos dos le enseñaron a esta mujer una formación, una forma de ser, visiblemente y socialmente, incluso culturalmente. Y a mí, mi padre Noé Serrano y María Laura Vázquez, me formaron como un ser diferente, más sin embargo somos lo mismo, ¿no? Somos humanos, ese es el punto, ¿no? Pero somos dos personas de diferente forma de desarrollo. Al que ella y yo tengamos una relación en convivencia y sentimental, tenemos que ver vamos a hablar de Janet, hoy ausente, ¿no? Janet no es nuestra hija, al final de cuentas, genéticamente de ambos, pero es nuestra hija porque está dentro de este núcleo. Entonces, ¿qué pasa cuando Rosy dice, es que yo aprendí esto de mi familia y le inculco esto a mi familia y lo que tú dices no lo acepto? ¿Por qué? En primera, porque no eres su papá, ¿no? Vamos a hablar del mundo, el mundo que te lleva exactamente a algo espiritual, el mundo, ¿no? Que dice, ¿por qué no lo acepto? ¿Por qué? Porque ya hay muchas cosas que ella tiene que sacar de su forma de creer. ¿Por qué? Porque ella está creyendo lo que se le inculcó desde su cuna, o sea, desde su familia, su lazo familiar. Y Esteban, a lo mejor que quiere ir de chemeticha, dice, bueno, es que ya a mí, yo me consta que esto está mal. Entonces, debes de traerla, mira, aquí, corta. Y ella nunca vio eso, entonces para ella está siendo demasiado riguroso y exigente lo que yo estoy pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que dice ella? No lo acepto. No lo acepto porque para empezar, ni eres el papá. En segunda, es muy drástico porque no lo hemos visto. Estás hablando con mucha dureza, cosa que yo no tuve. A lo mejor mi relación fue de puro amor y la tuya fue de mucha rigidez. Entonces, no puede, ¿no? Entonces, eso genera entre nosotros un distanciamiento. Podemos estar juntos, día a día dormir juntos, pero estamos distanciados en esa forma de ser. ¿Por qué? Porque ni ella ni yo cedemos a ser uno. En verdad, a decir, todo lo bueno que trae de tu familia y todo lo bueno que traigo yo de mi familia, hagámoslos algo nuevo. Algo nuevo, no puede ser lo mismo. Quédate con lo bueno que traes de tu casa y yo me quedo con lo bueno que traigo de mi casa y generemos algo nuevo. Algo que edifique a Janet.
Janet tiene que ser algo nuevo. ¿Por qué? Porque entonces tendría que ser su hermana. ¿Están de acuerdo o no? O debería de ser mi hermana para seguir lo mismo. Ajá. Exactamente. Siéntate, mi vida, por favor. Llegando a la casa. Pero eso que decías ahorita en relación a no es consanguíneo, ¿no? Ajá. Pero muchas veces puede ser que la parte que no es consanguínea conozca más. Exacto. Que la consanguínea. Exacto, ¿no? Al grado de que deciste, esto está mal, pero porque tú en un momento lo viviste, lo viste y dijiste, esto no. Pero puedes conocer más a la persona que no es consanguínea que el papá natural, sí. O sea, que el lazo directo. Mamá natural. Ajá. Porque el papá o mamá natural nunca han estado, pero puede llegar a alguien más, sí, aún así, ¿no? El conocer más que el... Sí. Fíjense, la verdad, ahorita Carlos toca un tema que pasa muy constantemente, ¿no? A veces, casos, ¿no? De personas que suplen, sustituyen al lazo que está ausente, ¿no? ¿Cómo es posible que a veces ese lazo sea más fácil que se adapte que el papá, o que la mamá, o que el abuelo? ¿Por qué? Porque normalmente, eso lo hemos tocado con Yaneda últimamente, ¿no? Por eso fíjense, jóvenes, fíjense a quién involucran en su vida. Bueno, y no nada más jóvenes, también adultos jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente cuando nos dejamos guiar por las sensaciones juveniles, ¿qué es lo que cometemos? Muchas barbaridades de que es que está bien bonita, es que baila bien chido, es que tiene billete, ¿no? O sea, mucho, vamos a decir hombre y mujer, ¿no? Nada más hablar de la mujer, ¿no? O sea, hombre y mujer. Te dejas guiar por las apariencias, por lo que ven tus ojos a cuestiones de interés. Que si tú la ves bien bonita de cara, de cuerpo, dices, pues es que ¿cuándo me la voy a encontrar otra vez, no? Que si la ves con posición, dices, obviamente, y cometes una barbaridad porque ya no te fijaste en cómo venía su desarrollo de vida. Entonces, cuando cometes ese error de joven y ves que no era lo que te gustaba, no es porque tomes una decisión de cobardía, sino a veces ella misma o él mismo dice, no era lo que esperaba. No te acepta mi familia y puede más mi familia que lo que tengo contigo. Entonces, se rompe el hecho y cuando llega el reemplazo, vamos a manejarlo así, el sustituto, él comprende su posición. Comprende su posición desde que esto es delicado y es complicado. ¿Por qué? Porque uno conoce las limitantes que tiene al meterse a dicha relación, ¿no? Yo no le puedo hablar con tanta seguridad porque puede existir un dejo de violencia, de resentimiento, y no nada más es con el menor. El menor es el que menos lo toma mal, ¿no? El menor siempre es influenciado. ¿Por qué? Porque no te vayan a hacer algo, hija. No te vayan a hacer algo. O no le hagas caso, él no es tu papá. No es tu mamá. Entonces, el menor se queda, imagínense, menos de 10 años, pues un niño, ¿qué puede decir? ¿Qué puede pensar? Él se deja guiar por lo que tiene necesidad. Del decir, yo es buena onda porque me saca a jugar, porque me compra mis dulces. No sé, muchas cosas que al final de cuentas como infante se le generan como algo bueno, ¿no? Entonces el sustituto va en esa línea firme, pero con cuidado, con cautela. Por lo cual lo lleva a que el desarrollo de esa toma de decisiones le sea más fácil, como decía Carlos, ¿no? Que él conozca el actuar de lo que no le pertenece en forma sanguínea, más le pertenece en el modo de que ya estás ahí. Y eso es lo que nosotros debemos de empezar a erradicar de nuestras formas de pensar, ¿no? Yo, una pareja, de mi pareja, ¿por qué quiero que mi pareja se haga como yo? ¿O por qué ella quiere que yo me haga como ella? ¿O por qué, no hablando de parejas, por qué mi trabajo se tiene que hacer como yo digo? Si es mi negocio, o sea, es más, mi negocio se tiene que hacer como es el sistema del negocio, no como digo yo, porque como digo yo, no sale. En verdad no sale. Yo puedo decir, bueno, si como soy yo, pues a ver, yo llego a las 6 de la mañana
pico cebolla, cilantro, la carne, todo, y a ver, vente bañado, y creen que eso va a funcionar. Es una buena idea. Eso es una buena idea, pero ¿eso qué va a generar a lo mejor en mi colaborador? Yo no me gusta bañarme, me está exigiendo bañarme, entonces yo no soy de este negocio, lo voy a hacer mal. Lo voy a hacer mal. ¿Por qué? Porque Esteban me lo está diciendo y me lo está imponiendo como él, no como un requisito de lo que se hace. Y mi negocio funciona conforme a lo que es. Yo vendo tacos. ¿Y cómo se hace un taco? ¿Qué se necesita para hacer un taco? Entonces, ese es el mecanismo del desarrollo, ¿no? Entonces, ya me salí mucho del tema, ¿no? Pero el ejemplo es ese, ¿no? ¿Cómo alejarnos de aquello que nos aleja de lo que en verdad es el propósito de Dios? El propósito de Dios siempre es claro, es que tú seas fiel, que tengas paz, que tengas gozo, que te deleites en su presencia. Todo lo bueno prevalece de Él y permanece en Él. Él que quiere para ti, pues quiere todo eso. Quiere que lo vivas en este mundo, quiere que lo tengas al día a día con tu relación, en tu trabajo, con tus hijos, con la sociedad. Él quiere que lo tengas en esa secuencia. No existe el punto de que primero la paz, segundo el gozo. Él quiere que lo tengas todo junto. Tú te limitas y tú te descompones en el sentido de darle importancia a lo que día a día llevamos a cabo. ¿Cómo sabe una persona? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Cómo sabe una persona cuando se está alejando de Dios? A ver, ¿quién me la responde? A ver, Benedita. Ajá. ¿Alguien más? Ajá. Miren, cuando una persona sabe, vamos a hablar de sabiduría, cuando una persona sabia sabe que se está alejando de Dios, lo sabe por la pérdida de la sensibilidad. La sensibilidad es eso que nos hace sentir. Es más, Lulú, ¿me apoyas? ¿Cómo? Búscame, por favor, la palabra sensibilidad en tu diccionario, por favor. Y es que normalmente todos nosotros caminamos y vivimos con esto, la sensibilidad. Eso que dices empieza desde la casa. Ajá, exactamente. O sea, tú te levantas y te levantas con un estado sensible. No estamos hablando de que te burles, o sea, de que es que hoy estás sensible y chillón. No, porque es algo normal. Hoy amaneciste triste, hoy amaneciste... Una cosa es que tengas que reprender. En el nombre de Jesús reprendo este espíritu de tristeza. No, es que estés enfocado. Adelante, Lulu. Dice, se define a grandes rasgos como la capacidad que tiene algo o alguien para sentir, o sea, para percibir su entorno o para ser alterado por este de alguna manera. Estamos de acuerdo que entonces la sensibilidad es un modo de expresión natural que no sabemos poner visiblemente. Solamente es algo que podemos decir que sentimos, ¿no? Entonces, cuando uno está perdiendo la sensibilidad en la palabra, o sea, en lo que nos deleita, cuando tú buscas ayuda divina, o sea, háblese de nuestro Padre Celestial, Dios siempre dice, a ver, cálmate y ponte en paz. Y te da lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque no necesitas decírselo. Él sabe que estás enojado. Él sabe que estás triste. Y cuando tú le dices, Dios, ayúdame, aunque no se lo digas, me dice, mira, ahí te va, una bandejada de agua para que te calmes, ¿no? Te da la tranquilidad, te da la paz, te da la alegría. Si tú la buscas, te lo da. De la sensibilidad que dices, pero eso original, ocasionado por mí mismo. Ajá. El ejemplo no es que dices que uno se despierta de malas. Exacto. Pero ¿por qué te despertaste de malas? Porque no dormiste. ¿Pero por qué no dormiste? Porque te pasaste toda la noche jugando en el celular o viendo una película, viendo una serie o algo
Cuando no puedes, la puedo ver el sábado o el domingo, pero normalmente lo hacemos entre semana y la sensibilidad entre No, semana. nos es más fácil siempre agarrar lo malo porque lo malo siempre nos llama la atención. Y eso ahorita se los voy a explicar, ¿eh? Lo malo siempre es más atractivo porque es fácil, está a la mano y porque en verdad te da visiblemente lo que te atrae. Vamos a hablar del celular, las redes sociales. ¿Quién de ustedes tiene Face? Todos, todo el mundo tiene Face, ¿no? ¿Cuántos en realidad, eso contéstenlo ustedes, ¿no? O sea, ¿cuántas horas ustedes pasan en el Facebook? La red, o sea, la aplicación del Facebook no es mala, ¿no? O sea, esa aplicación no es un invento para algo malo, es un medio de comunicación. O sea, es algo que se debe de ocupar con una necesidad lógica y que en verdad abastece muchas formas de comunicación con el que quieras, ¿no? Pero normalmente, ¿qué vemos en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram, en YouTube, ¿no? Puras cosas que para nosotros causan risa en el sentido de que chin, ya se cayó, el chisme, el accidente, noticias. Entonces, todo eso que tú estás viendo ya no es bueno, ¿no? Yo no te estoy diciendo déjalo, tú sabes cuándo lo vas a dejar, pero el punto es, nos es más fácil siempre agarrar lo malo. ¿Por qué? Porque dices, yo mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana, ¿cuántas horas necesito para poder decir que descansé bien? De 6 a 8 está estipulado médicamente, ¿no? Fíjate, 12, sí, 12, ¿no? Tú sabes que son 8 horas y que te tienes que levantar a las 6 de la mañana, ¿a qué horas te tendrás que dormir? Y eso es algo que tú obviamente sabes. No quiero yo a lo mejor estar cansado en mi actividad que tengo que darle importancia, pues voy a ser responsable y voy a ser consciente, ¿no? ¿Por qué? No, pero es que a las 9 no me da sueño, porque inconscientemente te lo estás metiendo. Porque tú dices, a las 9 ¿quién se puede dormir? ¿Los bebés? Ni los bebés se duermen a la 1, ¿no? Entonces, siempre ponemos el pero el obstáculo de que no se puede. Y dicen, es que tienes que disciplinarte. Ay, es que eso no es para mí. La disciplina me suena como que me quieres mandar, ¿no? Y dices, no, disciplina tu comportamiento y tu vida será más próspera. Obviamente, si tú tenías que levantarte a las 6 de la mañana y cumples con tu disciplina, al otro día vas a ser más productivo. ¿Por qué? Porque no llevas el cansancio, porque tu mente ya no divagó. Al que tú estés pensando, anoche a la 1 de la mañana estaba viendo un video de Loret de Mola y la noticia que él dijo, a pesar de ser falsa, porque creo en lo que Dios dice, es una mentira. ¿Quién sabe por qué no se salió de mi mente, no? O sea, ¿por qué la noticia de algo que no sabes si es real te perturbó a tal grado que no te dejó concientizar en la paz? Y les voy a dar 5 puntos exactamente que Satanás utiliza exactamente para que tú día a día vayas en ese caminar. Él lo que quiere es que te alejes de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tengas ese privilegio de ser hijo de Dios. Él quiere destituir, Él quiere que tú corrompas y que corrompas a más, que seas mala influencia, que tú seas el que dice, Carlos, vente a tomar, no vayas a trabajar. No pasa nada, el jefe es mi amigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer punto? La tentación, lo que decía Carlos, ¿no? La tentación, ¿no? Y vete a Mateo 4, ¿no? 4:1. Vamos a leer del 1 al 10. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y los servían, ¿no? Este es el ejemplo, yo creo, más claro, porque te lo habla del mismo Jesús, la tentación, ¿no? Muchos podrían pensar que fue tentado 3 veces, ¿no? Pero fueron más, porque fue tentado en el orgullo, en la creencia, tantos puntos analíticos de la tentación, ¿no? Entonces, Satanás no tiene, es más, Satanás no se te va a parecer a ti como Satanás y te va a decir: soy Satanás, te quiero tentar. Él te va a engañar. Él te va a salir por medio de una noticia. Es más, vamos a hablar del que tiene una carencia, ¿no? Una carencia en su subconsciente, ¿no? Me hace falta dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te toca, sacas tu cartera y dices: pues no hay dinero, ¿no? ¿Qué es lo que viene Satanás y te dice? Aquí hay un celular, no hay nadie puesto, es un iPhone 14, ¿no? Y que dices: no hay nadie aquí, y lo ve ahí y dices: es el iPhone 12, para empezar me gustaría tenerlo a mí, ¿no? Pero no veo que haya alguien, entonces a lo mejor ya subí, no hay nadie, pues estará chido venderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que es lo más nuevo, tú sabes que te van a dar una lana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la tentación ahí ya fue plasmada en tu pensamiento y en tu corazón. ¿Por qué? Porque en ese momento te fue más fácil pensar que este objeto te sacaba del problema, ¿no? Que el objeto te sacaba del problema. Te bendigo, Crescencio. El punto es: ya me quitó la paz. Ya me quitó la paz el Satanás, porque la verdad es que tú le permitiste entrar y tomar el control de tu pensamiento y de tu sentimiento, ¿no? Tanto así que cuando tú lo lees en la Escritura, y es más, estás siendo tentado, lo lees en la palabra y dices: es que Jesús fue tentado. Y dices, y yo creo que Dios te dice: sí, síguele leyendo y síguele entendiendo, ¿no? Y que te dice, bueno, dice: a ver, el diablo lo tentó 3 veces, y dices: creo que algo me quiere decir Dios, ¿no? Y nunca caes en cuenta que Dios te lo está diciendo: te está tentando, sope, ¿no? Sino te está tentando: no pienses en esto, no empieces en tu escasez. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo no te voy a dar, a lo mejor, no porque no quiera dártelo, no lo tienes porque no lo has sujetado a ti, no le has puesto fe. Tu carencia financiera está porque no has sido capaz de tomarlo en base de fe, de creer, de que ya fue hecho, ¿no? El segundo punto, apúntenlo, tentación. Segundo punto, te quita la palabra que fue sembrada en tu corazón. Ese es el segundo punto, ¿no? Y ese es el mismo ejemplo, ¿no? Vete a Marcos 4:15.
Algunos son como lo sembrado junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. En el ejemplo anterior, exactamente vamos a sacar el mismo ejemplo, ¿no? Dios ya te dijo la palabra, qué es lo que tienes que cambiar, y de repente te es más fácil dudar, porque le creí más al engaño, le creí más al sistema de lo que vivo, a lo que Dios te promete, a lo que te prometió, a lo que ya está hecho. Se te olvida lo más esencial, que Él vino a pagar por ti todo. Él vino a pagar todo, deudas, pobreza, enfermedad. O sea, no dijo, a ver, nada más voy a venir a pagar la salud de todos y todo lo demás, a ver cuándo se los vengo a pagar, ¿no? En abonos, ¿no? En abonos, ¿no? Él vino a pagar absolutamente todo, ¿no? Y a veces no demeritamos, más bien demeritamos ese concepto de lo que no entendemos, ¿no? Necesitamos ver a fuerzas para creer, ¿no? El tercer punto, se disfraza como un ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Y esto no debe de sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como son sus obras será su fin. Normalmente, ¿cuántas veces hemos sido engañados, no? Eso no nos quita nada en nuestra identidad de hijo de Dios, ¿no? A veces tenemos que reconocer lo que hemos hecho mal, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el que dice, no, es que a mí no me engaña, ¿no? Pues claro que nos ha engañado, ¿no? Una cosa es que a lo mejor estés más firme y que lo sepas identificar, pero ¿cuándo le pones un fin? Normalmente siempre has sido engañado por la escasez financiera, por la salud, por el sentimentalismo. Siempre somos engañados por esas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque nos es más fácil decir, es que el doctor me está diciendo que tengo cualquier X enfermedad, ¿no? Y le estás creyendo porque el Satanás no es el doctor, el Satanás es la acción. Él te está diciendo estás mal, tienes un problema y ese problema te va a fulminar, te va a acabar. Ya no sales. No, ya mejor ve haciendo un testamento. Y mejor vete preparando, vele diciendo a tus familiares para que ya vayan juntando, ¿no? Siempre pasa eso, ¿no? Y cuando lo hace más grave, porque ya tomó tu atención, cuando ya le creíste que tienes una enfermedad, te la va haciendo así, y así, y así. ¿Por qué? Porque decía, te dio COVID, ¿no? Salió positivo en tu prueba del SIMI, ¿no? Salió en tu prueba del SIMI que tienes COVID, y ya te dice el doctor, debe de guardar, debe de tomar alimentos, tales medicamentos, porque si no lo hace, puede sufrir tales cosas. Y empieza tu mente a agitarse, a creer más. Llegas y le cuentas a tu esposo, tu esposa, madre, hijos, ay, te vas a morir, y qué miedo, ¿qué vamos a hacer? No, cuídate, enciérrate, no nos vayas a contagiar, y eso te genera más, te agita más y más. Entonces, el disfraz ahí estaba, el disfraz siempre estuvo ahí, y el disfraz no era el doctor, el disfraz no era la familia, el disfraz era la información. La información. El COVID, todos sabemos que el COVID mata, pero nadie sabe qué es el COVID. O sea, nadie sabe exactamente con definición qué es el COVID. Todos saben lo que es el VIH. O sea, todos saben lo que es el VIH en el sentido del simbolismo, de las funciones, cómo ataca, pero el COVID todavía sigue una ciencia que es desconocida. Yo no sé si en verdad sea una información que no quieren dar, pero ya llevamos cuántos años con esa enfermedad, ¿no? Con esa enfermedad que dice estar. Más sin embargo, nadie le entiende. Todos dicen, ¿no le habrá dado COVID? Es el tercer punto. Se disfraza como ángel de luz. El punto número 4 que el Satanás
ocupa para atacarte es tenderte una trampa, ¿no? Vete a 2 de Timoteo 2:26. Y escapen, perdón, 26, 2:26. Y escapen del lazo del diablo, en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Vete a... Ya lo apuntaron, más bien apúntenlo y en su casa lo estudian, porque aquí no les va a dar tiempo. La verdad es que a veces leemos muy rápido, y esto es con la finalidad de que lleguen a la casa y abran la escritura. Juan 8:44. ¿Perdón? Sí, referente a la trampa. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio porque es mentiroso y padre de la mentira, ¿no? Todo lo que hemos hablado habla acerca de esto, ¿no? Cómo la secuencia de Satanás ocupa. A veces dicen, es que nada más fui tentado. No, todo esto lo va a ocupar. Te va a tentar, te va a quitar la palabra, se va a disfrazar y te va a tender una trampa. Todo esto es el actuar. Si no caes con una, porque si caíste desde la primera, pues obviamente fuiste demasiado débil, fuiste demasiado incrédulo. Pero a veces si tú estás firme, él va a decir, lo tiento. Si no, le quito la palabra. Si no, me disfrazo. Y si no, le pongo una trampa. ¿Por qué? Porque ¿usted qué se cree, no? ¿Usted qué se cree, no? Se cree muy poderoso, ¿qué? Y sí, debes de mantenerte así, poderoso, ¿no? En ese mismo, vete a 1 de Pedro, porque este es el mejor ejemplo que encontré. 1 de Pedro 5:8. Dice, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Normalmente esto, fíjense, a mí me gusta mucho el canal de Nat Geo y el de History. A mí me gusta mucho aprender, me fascina la historia, la verdad, ¿eh? Entonces, desde hace muchos años yo siempre le he expresado a las personas que tienen una fuerte amistad conmigo, que a mí me encantan las rosas de color blanco y los leones, ¿no? A mí me fascina, la verdad, en lo personal, el animal, el Rey León, ¿no? Bueno, no la película, no la película, ¿no? Bueno, la película sí también me gustaba, ¿no? Me gustan mucho los leones, ¿no? Apenas estaba yo conforme estudiando la palabra y este versículo me enseñaba eso, ¿no? A veces muchos entendemos el significado del decir, Satanás es como un león rugiente, ¿no? Y en un documental que yo veía, hablaba exactamente de, ¿a quién atacan los leones? ¿Se han dado cuenta? ¿Alguna vez han visto un documental de un león? Siempre se va por los enfermos, por los jóvenes o por el más débil. Siempre. Si se dan cuenta, el león en su carácter de animal dominante, él sabe que es grande. Él sabe eso, ¿eh? Al león no le puedes decir, más bien no se cree. El león no se cree débil, ¿eh? El león llega a otra. Sí saben que los leones están en manada, pero de esa manada nada más hay 2 machos. 2 machos y puede haber las hembras que quieran, ¿no? Sortudotes, ¿no? Y bueno, los machos, cuando lo estudiamos de una manera, ¿cómo se puede decir? Chistoresca, no hacen nada. No hacen nada porque son los primeros que comen, pero no cazan. Son los que como procrean, pero no cuidan, no enseñan, ¿no? Ellos nada más están para proteger un territorio de aquí a acá es mío, ¿no? Y el que se pase,
a cuestiones del mismo género. Porque se puede pasar un leopardo y ellos los dejan, porque para ellos no son una amenaza. Para ellos no son una amenaza, ¿por qué? Porque saben que son más feroces, saben que son más imponentes y más fuertes, ¿no? El león va a atacar nada más al león, al mismo género. ¿Qué pasa cuando otro león se mete y que empiezan a rugir, que ya van a entrar en combate? Rugen, ¿no? Rugen para intimidar, rugen para decir, yo no me abro, yo no te temo, y vengo por lo tuyo, ¿no? ¿Y ya qué es lo que dice el león que está en su territorio? Pues órale, para eso estoy, porque para eso vine para proteger a mis damas, ¿no? A mis damas, a mis chamacos, ¿no? Y en base a esa pelea, a veces yo me llevo decepciones porque esos canales son bien injustos, ¿no? Te pasan la pelea y tú ya estás ahí bien emocionado, y ya cuando se pelean no pasa nada. Entonces dices, no hombre, pues yo quería ver cómo se agarraban para ver si en verdad fueron tan feroces. El chiste es de que el ejemplo que me daba la palabra en base de un documental es ese. Los leones siempre atacan al enfermo, al joven o al débil. Cuando ven una presa más grande, ¿qué es lo que normalmente dicen? Entre todos le hacemos bola. Esa es la estrategia de la manada. A un toro, a un búfalo, lo atacan entre todos los leones y a veces hasta el macho va y les hace el paro. ¿Por qué? Porque es mucha fuerza. Porque uno solo no puede. Entonces, ¿qué es lo que los leones estudian? Estudian exactamente eso. Cuando ven al rebaño de lo que ellos consideran inferior, vamos a buscar al mencito que está hasta atrás, al débil, siempre. Entonces, esa es la posición que te enseña la palabra. Cuando estás débil, cuando estás joven en el sentido de aprendizaje, ¿no? Joven de carácter, cuando estás, pues no por decirlo enfermo, pero que si tienes una situación que te impide creer que en verdad eres el que puede vencer al león. Normalmente, ustedes saben, le decía yo apenas a mi esposa, el león se cree rey, pero ¿por qué? El único animal que le puede ganar, más bien no animal, el único ser que le puede ganar al león es el hombre. Si tú te pones a un tiro así mano a mano con el león, si te invocas al espíritu le ganas, ¿eh? Si le crees, le ganas. Pero normalmente Dios te dio capacidades superiores a la del león. El león puede estar bien grandote, porque un león creo que mide 3 metros, ¿no? O sea, de largo, ¿no? 2 metros y cacho. A mi distancia, que yo mido 1.80, pues está más grande un león. Pero la verdad es que Dios me dio capacidades superiores a la del león. Mis manos que él no tiene. Él tiene una ferocidad y todo eso, pero yo le puedo sacar una pistola y a esa distancia ya lo maté. Y entonces, ¿quién fue más feroz? ¿Quién fue mejor? El hombre siempre va a ser, y ese es el ejemplo. El Hijo de Dios siempre va a ser superior a Satanás. Satanás está como león rugiente porque es el ejemplo. Él te va a atacar como una fiera, ¿no? Ese es el cuarto punto, ¿no? El quinto es, te gana una ventaja por medio del resentimiento, ¿no? Vete a 2 de Corintios 2:10. Así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y se lo perdono si es que hay algo que perdonar, por consideración a ustedes en la presencia de Cristo, ¿no? Normalmente cuando nosotros tenemos una situación que nos llevó a hacer todo este tipo de cosas, y más cuando a una persona, vamos a hablar de hermanos, todos en este mundo somos hermanos, ¿no? Una cosa es definirlo como hermanos en Cristo porque creemos lo mismo, pero si se dan cuenta, todos debemos de tener y compartir todo, que primordialmente es el Evangelio, ¿no? El Evangelio es la esencia de la conducta de Dios. Entonces, si tú ves a una persona ahorita dominada por un mal, por un espíritu de engaño que viene siendo el alcoholismo, estamos en un lugar de eso, ¿no? Un espíritu de alcoholismo, y le dices, vete de aquí borracho, ¿no? Vete de aquí borracho porque no eres hijo de Dios, ¿no?
vete de aquí borracho porque tú no, o sea, y lo tienes en ese punto, ¿no? En ese punto de, primero, discriminarlo, en segundo, de sobajarlo, en tercera, de insultarlo, y en cuarta, te genera el resentimiento. Y más cuando el borracho te dice, pero tú no me das para mis chupes, ¿no? Cuando él te agrede y dices, pero tú no me das, ¿no? Y tú ya dices, pinche borracho, ¿no? Que se vaya. Y ya te genera un resentimiento, Ese es un ejemplo de tantos, ¿no? En una relación, en las finanzas, siempre se genera una ventaja por medio del resentimiento. Y cuando esa ventaja ya se apropió de tu ser, ya te dominó todo esto, ¿no? O sea, ya te dominó todo esto. ¿Por qué? Porque ya te quitó toda la tranquilidad y te llenó de ira, de amargura y de resentimiento. Ya todo eso en verdad te está haciendo incluso hasta que tú desees un mal. O sea, que tú estés pensando en que, che borracho, ¿cómo no viene la patrulla y lo levanta, no? O sea, que no se lo llevan a los anexos, ¿no? Porque muchos piensan que esto es la salida. Esto no es la salida. La verdad, esto no es la salida es Dios. Ellos creen que la salida está en este inmueble, que los encierren, que les den unas friegas. Eso no es la salida. Hay que venir y decirles, esta no es tu salida. Tu salida está aquí, la palabra. Nada más créelo y saldrás. Y es tan fácil. Lo que pasa es que tú le dices a él, y dice, pero ¿me das un trago? O sea, la verdad es que es hasta de reír, que no deberíamos, ¿verdad? Pero ahora les voy a dar 5 cosas de Dios para fortalecer la fe, ¿no? Todo esto que les estoy hablando acerca de cómo te tienta el Satanás, les apuesto que normalmente si ustedes lo exponen, lo comentan y lo hablan, les quedó más fácil y más plasmado exactamente cómo les ataca el Satanás, aunque no le hagan caso, a veces a querer fortalecer nuestra fe. Cómo nuestra fe en verdad puede ser fortalecida, y es nunca olvidarnos de Dios, ¿no? El primer punto es que Dios es grande, ¿no? Díganme ustedes un versículo, ¿no? Un versículo de la palabra donde ustedes hayan leído que Dios no es grande, ¿no? Porque hay muchos donde te lo manifiesta, ¿no? ¿Quieres uno? Vete a Jeremías 10:6, ¿no? Nada hay semejante a ti, Señor. Grande eres tú y grande tu fama y poder. ¿Quién no temerá, Rey de las naciones? Tú eres digno de ser reverenciado, porque no hay ningún sabio ni rey que pueda compararse a ti. Jeremías 10:6, ¿no? La verdad es que, fíjense, en todas las cosas para fortalecer la fe, hablando de Dios, me dio muchísimos versículos, ¿no? O sea, si yo los comparto todos, pues obviamente todos hablan de lo mismo. Pero ¿cómo es posible que cuando yo estaba investigando exactamente del Satanás, me hablaba acerca de un punto, así un punto de, este punto es directo y no existe otro, porque Satanás no es importante al final de cuentas. Debes de conocer, pero no hay que pasarnos toda la Biblia para hablar de él, ¿no? Pero en Dios sí me decía, vete a Jeremías, vete a Salmos, y así me dio muchos salmos, ¿eh? Luego se los comparto, ¿no? Ese es el primer punto, creer que Dios es grande. Ese es yo creo que el primer punto de nuestra fe, el creerlo, el visualizarlo, el entender que su grandeza de Él no se potencia con nada, ¿no? Nuestros problemas, pues podemos dimensionarlos a que son grandes, pero en verdad son más grandes que Dios. Obviamente que no, ¿no? El segundo punto, Dios nos acompaña siempre, ¿no? Hebreos 13:5, ¿no? Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré, ¿no? Aquí te habla del dinero, ¿no? Pero lo que quiero que entiendas es que Dios siempre te va a acompañar. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación de temor
Llámese, es más, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en la madrugada en la calle y que te dicen, estás en una colonia bien fea, ¿no? Estás en un lugar horrible, asaltan mucho, violan, matan, descuartizan, muchas cosas que te llenan la cabeza de malos pensamientos. ¿Y qué es lo primero que haces, no? Cuando tenías una pesadilla de chico, ¿no? Que te decían, te levantabas ajetreado y decías, ¿qué era lo primero que hacías? Te persignabas, te hacías, ¿no? Un Padre Nuestro para fortalecerlo, ¿no? Y decías, ¿por qué? Porque tu subconsciente siempre ha sabido que Dios te acompañará a donde quiera que vayas, ¿no? El tercer punto, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Hebreos 13:6. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Quién no ha tenido esa garantía, ¿no? Esa garantía de poder decirlo, ¿no? ¿Cuántas veces en verdad Dios nos ha ayudado, ¿no? El cuarto punto, Dios te perdona. Dios te perdona, y no hablando del presente, ¿no? Dios te perdonó ya desde hace mucho. Lo que pasa es que a veces no lo creemos, porque ni siquiera lo pensamos. Simplemente decimos, Dios, perdóname hoy. Te dice, sí, te perdono porque me lo estás pidiendo hoy. Y mañana te seguiré perdonando porque ya te perdoné. Al final de cuentas estás perdonado, hijo, ¿no? Primera de Juan 1:9, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el último punto es, ¿cuál creen que es el último punto de Dios en este tema de hoy, ¿no? Es la fidelidad. Dios siempre va a ser fiel. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que tengas a la puerta de tu vida, Dios es fiel en su palabra, en su promesa, en su gracia, en su abundancia. Dios siempre te va a mostrar la fidelidad. Hace días nosotros, yo hablo de mi familia, estábamos en una situación de escasez financiera. Mi esposa ahorita está haciendo un pilar fuerte en el sentido de su salario, ocuparlo para los pagos totales de lo que es nuestra vivienda, los servicios, ¿no? Y lo que se genera de nuestro negocio viene siendo la manufactura del día a día. Entonces, ¿qué pasa cuando el Satanás, pues obviamente quiere quebrantarte, debilitarte? Pues se agarra de puntos así, ¿no? Para generar problemas. Bueno, pues la verdad es que se agarró de nuestro estado financiero, ¿no? Tanto así como que sí empezó a mover, empezó a sacudir los comportamientos, porque llegaba el punto donde ella, es que yo hago esto, ya no necesita esto, y yo, pues, ¿qué? ¿Lo aparezco? Lo aparezco, y dejábamos llevar las situaciones de nuestra relación y de nuestro sentimentalismo a lo que estábamos hablando, ¿no? A la incredulidad. Pero ¿qué creen? Que Dios fue tan fiel, que les hablo especialmente de ayer, ¿no? El día viernes, el negocio no dio mucho dinero. Ahorita Rocío ya no tiene ahorita ingreso porque ya se ocupó todo. Ella está esperando el día 15 para volver a generar su ingreso. Su ingreso, ¿no? Entonces, pues, obviamente el día a día pues, ha salido de nuestro negocio. El chiste es que el día miércoles, jueves, viernes, pues que no tuvo calor, ¿verdad? Entonces mi negocio pues, obviamente no generó mucho ingreso. El panorama fue difícil, pero no lo veíamos hasta dónde, ¿no? Simplemente era, miércoles no vendimos, había una poca de reserva, había comida, había todo, ¿no? Llega el jueves, no, pues más escasez, seguimos vivos, seguimos con el recurso, más limitado, pero con el mismo recurso. Llega el viernes, ya no había, y empezamos nosotros, nada más salió esto, ¿qué hacemos? No, pues es que Janet necesita tanto,
y yo necesito tanto para irme a trabajar, y ¿qué hacemos? Pues encomendarnos a Dios, era nuestro pensamiento, ¿ah? Pero nuestro corazón tenía temor. La verdad es que tenía temor porque estábamos viendo la situación. El día viernes yo en la noche le decía a Rocío, mañana tengo yo de producto un porcentaje de 200 pesos para comprar más inversión y seguir vendiendo, no para que me dé, o sea, tengo 200 pesos para invertirlos y generar una venta que me lleve a más. Eso es lo que tengo que hacer. Y yo le decía a Rocío, no me queda de otra. ¿Por qué? Porque ese es el panorama, ¿no? Rocío empezó a hablar. Les platico, el día de ayer fue mi cumpleaños. Entonces, Rocío manifestaba, ¿cómo puede ser posible que en tu cumpleaños otra vez estemos en esta situación? ¿No? Entonces, yo me quedé así, no, pues los descumplo, ¿no? El chiste es que el día viernes, estábamos nosotros con ese temor, pero obviamente siempre acordándonos de esto, ¿no? En la noche nos sentamos en la mesa y empezamos a hablar de la fidelidad de Dios, incluso hasta divertirnos, ¿no? Se nos olvidó, la verdad se nos olvidó. Y el día de ayer, más bien el viernes en la noche me decía mi esposa, dice, ay, pues ahora sí que Dios sabe, ¿no? De dónde mandará el recurso, de dónde mandará el dinero, pero no creo que nos abandone, ¿no? Bueno, pues el día de ayer mi mamá en la mañana me dice, hijo, felicidades, te mando un dinero para que por lo menos coman rico. Dice, para por lo menos coman rico, no porque sabía que tuvieran escasez. Me decía, porque como no voy a estar contigo, te mando un dinero por mi amor, por mi afecto, ¿no? Yo creo que de esa manera cubro esa necesidad. Y nos mandó dinero, ¿no? Entonces el negocio, el día de ayer, así como llegué, se acabó lo poquito de carne que había, me dio tiempo. Les digo, yo el cálculo que yo lo manejo, eran 200 pesos que yo tenía que generar de ahí. ¿Cuánto creen que generé? Generé 500. Y eso me dio una abundancia para traer algo más grande. Y aún así dije, son las 12 del día. Yo tengo que dejar de vender a las 2 de la tarde. No porque yo sea flojo, sino porque el sistema de donde yo trabajo me lo indica como tal. A las 2 de la tarde todos se van. Ya no salen porque a esa hora ya comieron. Ya no les es importante el negocio, ¿no? Ya hay mucho stop. ¿Y qué creen? Que aún así yo decía, son las 12 del día, yo no iba con miedo, yo ya tenía la garantía de que Dios había abastecido de alguna manera mi alacena, ¿no? Llegué a vender, ¿y qué creen que vendí? Así de rápido, o sea, Dios me dijo, órale, para que no se quejen, ¿no? No se quejen. Entonces, eso fue, les digo, el término de esta enseñanza, ¿no? Cuando en verdad uno dice, es que en verdad Dios es fiel, ¿por qué no le creo, no? O sea, porque a veces me es tan complicado, ¿no? Entonces, vete al primer versículo que vimos el día de hoy, que es de Hebreos 3. Pero ahora no te vayas empezamos con el 3:12, ahora vete al 3:7. Esto me encantó, ¿no? Esto me encantó porque exactamente el versículo con el que empezamos, que fue Hebreos 3:12, me lo dio hace mucho tiempo, ¿no? Me lo dio ya estoy hablando de casi un mes. Y les digo, me llevó en una transformación de la prédica, pero exactamente hace un ratito me llevó a ¿no? Y decía 3:7, ¿verdad? Decía, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación, cuando me provocaron. Habla exactamente Dios a Israel.
les está sacando el ejemplo, ¿no? Lo importante era hablar exactamente de cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿no? A veces, no sé si nos confundimos quién es Espíritu Santo, quién es Jesucristo y quién es Yahweh. Son el mismo, ¿no? En resumen, todo el tema de hoy me daba exactamente que para alejarnos de lo que nos aleja de Dios, siempre debemos de tener una confesión con el Padre y con uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tenemos que confesarnos exactamente lo que tenemos mal para quitarlo, ¿no? Para en verdad sacarlo de nuestro sistema. En segundo punto, el segundo término es convencernos que todo eso ya no nos pertenece, que todo mal que trate de agarrarse de nosotros ya fue quitado, ya fue echado de nuestro ser. El tercer punto es reconocer en verdad nuestras debilidades ante nuestro Padre, porque Él es el único que en verdad nos va a dar la salida. Reconocer. Y el cuarto es enfrentar y en su debido momento huir. El huir no nos hace cobardes. El huir a veces nos da la salida. El enfrentar es porque sí, Dios te quiere valiente, ¿no? ¿Cuántas veces esta semana, no sé si a ustedes les estuvo hablando mucho acerca de Josué? Esfuérzate y sé valiente. A mí me la recordó como 4 veces, ¿eh? Sí. Me la recordó Dios, así de esfuérzate, dice, hey, mi esposa, pues bueno, Dios a través de mi esposa, ¿no? Que fue lo que más me dolió. ¿No? Exactamente, esfuérzate y sé valiente. En eso te hace ver exactamente el punto de confrontar, enfrentar al mal. El mal está en todos lados, pero Dios está también en todos lados y en su magnificencia, ¿no? En mayoría. No hay obscuridad que no se someta a la luz, ¿no? Y termino con Juan 15:5, ¿no? Ese es de los versículos que últimamente pues he tenido yo en mi día a día porque me lo recuerda mi padre. ¿15 qué? 15:5. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. ¿No? Pues este era el mensaje, querido hermano. La verdad espero que te ayude a tu desarrollo en Cristo, porque esto hay que salir a proclamar la gloria de nuestro Padre allá afuera, ¿no? El ejemplo que yo les decía en la mañana, ¿no? El lugar. Este lugar no impide que hablemos de Cristo, no impide que en verdad tengamos una comunión. Seguimos los mismos, esperemos que lleguen más, sí, obviamente a donde tengamos que predicarlo, pero qué bueno que en verdad todos estamos aquí, los mismos que estábamos allá, en verdad, porque solamente así hacemos visiblemente entre nosotros que en realidad existe un amor y una fidelidad a nuestro Padre Celestial, ¿no? Te bendigo, hermano. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo.